Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados telespectadores. Estamos llegando un sábado más hacia sus hogares con el programa A la Luz de la Verdad. Esperamos que hayan tenido una hermosa semana llena de bendiciones y hoy día ya nos aprontamos a escuchar un nuevo tema. Antes quiero invitarlos a que puedan visitar nuestro lugar de reunión, que se encuentra en carrera con Aníbal Pinto en San Rosendo. Los servicios son de 10:30 de la mañana, luego a las 16 horas y 18 horas. Quedan cálidamente invitados a encontrarse con nosotros para seguir conversando de estos temas. Hoy día nos acompaña Luis Urra. Luis, bienvenido. Gracias, mi hermana, siempre dando la gracia a nuestro Dios por estas grandes oportunidades que nos da Él de poder seguir aprendiendo la palabra de nuestro Dios, y también ustedes poder escuchar que cada día hay cosas que hay que ir informándose para poder estar más cerca de nuestro Dios, y eso es un agrado de poder estar acá y poder seguir en los caminos que quiere Dios para nuestra vida. Muchas gracias, Luis. Y también se encuentra con nosotros Ariel Bustos, quien hoy día estará a cargo de entregar un interesante tema para nosotros. Ariel, buenos días. Buenas tardes querida hermana, esperando en Dios que primero que todo hayan tenido una hermosa semana, y también así que podamos tener, como siempre lo decimos cada sábado, la Biblia en sus manos para poder ver, analizar y comprender un tema muy hermoso que se viene a continuación. Les invitamos también, si usted quiere seguir analizando profundamente cada uno de los temas que se presentan en este programa, a visitar la página www.idnp.cl, donde también se encontrará con interesantes temas tratados con mayor profundidad. Antes entonces de iniciar este tema tan interesante que está relacionado con los tiempos que ya se acercan, donde el mundo cristiano se une en función de la muerte, la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué minuto esto parte? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el asidero de las Sagradas Escrituras? Este interesante tema, desde sus orígenes, lo traerá también Ariel. Antes de encontrarnos con este tema, vamos a escuchar una alabanza. Como podríamos cantar en
contra los dedos de cuerda, cuando a ti vinieron, oh Dios, a Jerusalén ama, de cuidar con ella cama, oh, tu hija te va a ver, que a tu hija de los va, te hace mi madre a mí, el mal que nos hiciste. Bien, queridos hermanos, espero que les haya agradado la alabanza que han escuchado en sus hogares. Precisamente nuestra hermana hoy nos hablaba acerca de esta fiesta que el mundo cristiano puede celebrar y que lo une a la gran mayoría, principalmente sabiendo el significado y la trascendencia que tiene, por supuesto. Yo quiero relacionarme un poco y hablar de un hecho que pasó, principalmente esto que se llevó a cabo alrededor de 3.500 años atrás, que culminó con uno de los acontecimientos principalmente más importantes que tuvo el pueblo de Israel hasta ese momento y que sin lugar a dudas marcó a toda la humanidad hasta el día de hoy. Han pasado los tiempos, han pasado los años y nos damos cuenta que para poder hablar un poco de este tema es necesario precisamente referirnos a aquella historia que pasó precisamente en el pueblo de Israel, que tiene relación principalmente con la fiesta de la Pascua. Antes de hablar de este hecho debemos recordar algunos pasajes de la vida de Israel. Israel en ese momento, como todos podemos recordar, se encontraba cautivo. Las esperanzas de vida principalmente no eran muchas. Estaban más apegados más a la muerte que a la propia vida. Estuvieron ya, por lo menos llevaban más de 200 años cautivos y no se esperaba un futuro muy próspero para la nación principalmente. Entonces llegó un momento en que el pueblo de Israel emite este clamor delante de Dios y Dios precisamente lo escucha. Y de aquí, en este momento, toma una decisión el pueblo de Israel de poder volcarse hacia Dios, hacia aquel Dios que conocieron a través de la historia de sus padres, a través de Abraham, a través de Isaac y a través de Jacob, en esta relación que tenía que ver precisamente con este pueblo. A través de los años esto nos demostró que verdaderamente Dios había estado con ellos, pero ahora ya viendo las consecuencias, los actos y todo lo que el pueblo estaba viviendo, precisamente a través del asedio, a través de la opresión que tenía Egipto sobre ellos, este pueblo empieza a tomar el sentido que lo hizo en un principio. Y para esto, Dios a través de este concepto, Dios levanta un líder que lo podemos ver en las Escrituras, precisamente en el capítulo 3 del libro del Éxodo, cuando Dios llama a Moisés. Y aquí entra este líder que principalmente a través de la historia de la iglesia, a través de la historia de la Escritura, nos enseña este enorme crecimiento y esta enorme persona que fue. Quiero leer algunos versículos de este llamado que tuvo Dios para con Moisés y que se encuentra en el libro del Éxodo, como le decía anteriormente, en el capítulo 3, cuando dice: y apareció Moisés con las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y aparecióle un ángel de Jehová, apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora a ver y veré esta gran visión, porque ¿por qué la zarza se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí nos damos cuenta, principalmente, querido hermano, y todos conocen la historia de Moisés, ya que él, siendo niño, fue adoptado por una princesa, principalmente del reino de Egipto. Él después, toda su vida que llegó, después fue expulsado de Egipto, forma su familia, y de ahí ya empieza este llamado precisamente de Dios para poder levantar a este líder que en el futuro, no muy lejano, le iba a llevar a poder sacar a este pueblo de la esclavitud. Y precisamente iba a pasar estos comentarios que vamos a relacionar ahora. Decía el versículo 9 después, porque vamos a ir un poco saltándonos dentro del capítulo 3 para no poderlo leer completo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, decía el versículo 9, y también he visto la opresión, porque los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y enviarte a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo seré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubiese sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y si nos saltamos algunos versículos más y leemos el versículo 15, y él menciona: y dijo más Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial para todos los siglos. Ve y junta a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: de cierto os he visitado y visto lo que se os hace en Egipto. Y aquí viene esta respuesta, querido televidente, que verdaderamente Dios estaba dispuesto a dar. Levanta este líder, lo empieza a preparar y empieza ya a poder elaborar todos estos elementos que iban a terminar obviamente en la liberación de este pueblo. Luego que Moisés había asumido esta responsabilidad frente a Dios y frente al pueblo, venía un gran hecho para la nación, que era la institución de la Pascua, la institución de esta solemnidad, como nosotros siempre la hemos mencionado a través de los programas. Esto marcó varios conceptos. ¿Por qué marcó varios conceptos? Porque primero, la nación no estaba viviendo un sistema que no era en los tiempos de Dios. Vivía en una idolatría, porque ellos servían a varios dioses. Entonces ellos a través de los años habían perdido mucho lo que significaba el tiempo de Dios y cómo debería funcionar este sistema de Dios. Y aquí Dios instaura el principio de los meses, y aquí Dios también empieza a ordenar este plan que tiene para la nación de Israel, precisamente a través de su líder Moisés. Y yo quiero referirme un poco a este plan a través del libro del Éxodo, en el capítulo 12, cuando en los primeros versículos habla y dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: a los 10 de este mes tomase cada uno un cordero por familia, de los padres un cordero por familia. Aquí ellos estaban recibiendo la ordenanza que tenían que hacer. Precisamente ellos todavía no entendían mucho lo que iba a significar todo estos conceptos, porque más adelante iban a ser relacionados precisamente. Mas si la familia fuese pequeña, que no baste comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, y aquí ya empieza a ordenar las características de precisamente este cordero, que más adelante nos vamos a dar cuenta que va a tener esta similitud con Cristo. El cordero será sin defecto, macho de un año. Tomárselo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, pondrán
en los postes, en los dinteles de las casas, en que los que ha de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y aquí Dios ya determina el tiempo y el día en cual ellos tenían que verdaderamente hacer este sacrificio del cordero, y lo que iba a significar también, porque ellos esa noche, recordemos que ellos iban a salir, si nosotros recordamos la historia del pueblo de Israel, iba a pasar el ángel de la muerte, iba a pasar sobre todo primogénito de la nación, tanto hijos como bestias del campo, iba a pasar este ángel de la muerte. Entonces toda aquella persona que no tuviera marcado a través de la sangre del cordero este marco de la puerta, iba a poder entrar este ángel y iba a poder darle muerte a todos los primogénitos. Con estos elementos ya mencionados, Dios marca una distinción que sin lugar a dudas se genera a través y con el pueblo de Egipto. Esta identidad que iba a tener al pueblo de Dios precisamente, queridos televidentes, a través de su sangre. Y esta es una enseñanza que hoy en día a nosotros nos llena primero de una esperanza por conocer esta doctrina, y segundo porque hoy precisamente el pueblo de Israel hizo diferencia a través de Egipto, porque él tuvo la identidad, Dios lo marcó a través de la muerte del cordero, lo marcó a través de su sangre, y pudieron ellos salir y pudieron liberarse de la esclavitud. Hoy en día, si nosotros hacemos este análisis, queridos hermanos y queridos televidentes, nos damos cuenta que el mundo en el que vivimos representa mucho a Egipto. También así, este mundo no está bajo la tutela de Dios, no tiene esta identidad que Dios que marcó también con su sangre. Porque Cristo así, si nosotros miramos la historia después, como fue traspasando el tiempo y las generaciones, nos damos cuenta que Israel en su momento se le dio la última oportunidad de poder reconocer al Hijo de Dios, y Cristo vino a igualar, como decíamos al principio, igualar este cordero, que Cristo no tuvo mancha, que Cristo no se le quebró ningún hueso, y que Cristo representó este cordero, y a través de su sangre pudimos alcanzar la salvación a aquellas personas que por su misericordia pudimos ser llamados. Por eso es la importancia de recordar, queridos hermanos, la fiesta de la Pascua a través de sus orígenes, cómo esto partió, cómo se generó, cómo fue desarrollándose este tema a través de los tiempos, y la enseñanza precisamente que le significó, y también la esperanza que le dio Israel, porque Israel en ese momento no había una esperanza real, solamente ellos estaban ahí para cumplir las ordenanzas de Faraón y para también relacionar toda su vida a través del trabajo subyugado que tenía también a través de este líder. Esta sangre que a través de la muerte del Cordero nos acerca a la libertad, que nos acercó a la libertad a través de Israel, y a nosotros con la muerte de Cristo, queridos hermanos, nos acerca también a nuestra propia libertad, que así también debe ser. Ahora bien, a través de estos conceptos, ¿qué lecciones podemos sacar y qué lecciones nos deja la Pascua de Egipto? Que pese a todas las dificultades que pudiéramos tener, si reconocemos a Dios como nuestro todo, Él siempre va a estar. Él siempre va a estar ahí cuando lo necesitemos, Él siempre va a estar cuando necesitemos de su orientación y de todo lo que Él nos entrega. Israel en ese momento tuvo esa capacidad de poder mirar a Dios, poder reconocerlo, y también Él pudo también a través ejecutar este plan que una vez también se lo dijo a través de Abraham, que iba a estar este pueblo cautivo, pero después Él iba a poder liberarnos. Entonces principalmente este pueblo y nosotros en relación, más adelante nos damos cuenta que Dios ya también le pudo entregar sus leyes, pero Dios a través de Israel representa la imagen de su amor, porque esta nación, queridos hermanos, que Dios formó a través de Abraham, y a través del paso del tiempo la nación entró en este cautiverio, ahora Dios a través de su misericordia lo libera con un plan para que ellos fueran esta nación, esta primicia de las naciones,
libre y para que pudieran ser esta nación de ejemplo ante todas las demás naciones que estaban. Y ahora bien, su iglesia, las personas que guardan esta fe y lo que verdaderamente nos deja esta enseñanza, que también a través de la muerte de Cristo nosotros tenemos que ser este ejemplo. Nosotros tenemos que ser este ejemplo a través de la sociedad para que estos momentos difíciles que vivió y estos momentos amargos que vivió, que también podemos vivir nosotros a través de nuestra vida, podamos y se pueda ir canalizando a través del tiempo. Pero para Israel esto no termina tan solo con su liberación. Ahora le correspondía asumir este protagonismo del que hablábamos, que Dios le había entregado para que el pueblo formado a través de Abraham pudiera ser ejemplo a través de estas naciones. Y aquí donde la nación, a través del tiempo, nos damos cuenta que claudicó. No pudo ir obedeciendo y también prosperando así como Dios lo quería. Entonces esto trajo estas consecuencias, que a través de los profetas que se levantaban, a través de los líderes de la nación que se fueron levantando, Dios le iba diciendo una y otra vez que pudieran tomar el camino correcto, pero no lo hicieron. Entonces también eso a nosotros nos deja una enorme enseñanza, porque Dios a través de su Hijo a nosotros nos liberó de esta muerte que depende obviamente de Él, que nos pueda reconocer si en nosotros puede morar el bien y puede morar también Él en nosotros. Pero las consecuencias que trajo para ello nosotros lo vemos reflejado a través de uno de los capítulos de Isaías. ¿Por qué a través de los capítulos de Isaías? Porque ya había transitado varios siglos. Israel todavía no podía canalizar, no podía encontrar el rumbo que Dios le había ordenado a través de la salida de este pueblo, a través de la salida de Egipto, a través de la liberación, a través de esta fiesta de la Pascua. Entonces quiero yo poder leer un poco este capítulo, porque aquí Dios a través de un ejemplo de una viña, Dios nos enseña también a nosotros lo que pasó con este pueblo. Quiero leer el capítulo 5 del libro de Isaías, cuando menciona en este mismo capítulo, dice: ahora, dice el capítulo 5 en el versículo 1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña, que tenía mi amado una viña en un recuesto lugar fértil. Habíala cercado y despedregádola y plantádola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lugar en ella. Y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo haya hecho por ella? ¿Cómo, esperando yo llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña, yo a mi viña. Aportillaré su cerca, botará, dice la palabra de Dios, esa cerca, y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y la espina, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces nos damos cuenta que ya había llegado un tiempo en que Israel, si nosotros podemos analizar la vida, la historia de Israel, y nos damos cuenta que llegó un momento en que Israel fue desolado. Israel, ya a través ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo, fue la última oportunidad que se le dio, y ellos verdaderamente cumplieron este capítulo relacionado a través del libro de Isaías. Hoy día, queridos televidentes, nos damos cuenta que los cristianos, precisamente en estos tiempos, en estos días, como decía nuestra hermana al comienzo, tratan ellos de poder conmemorar esta fiesta de la Pascua a través de decir: hoy día tenemos visita, así que vamos a celebrar la Santa Cena. La Pascua, generalmente cuando vemos los programas de televisión, se relaciona con la Navidad. O sea, no hay
un entendimiento, queridos hermanos, verdaderamente como la palabra de Dios lo merece, como la verdad de Dios a nosotros nos estima. Entonces, esta actitud de los cristianos en general es la que nosotros tenemos que hacer el llamado hoy. Dios, a través de su misericordia, a través de esta Pascua que significó la muerte de los primogénitos para el pueblo de Israel y para nosotros la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por la cual nosotros pudimos tener el acceso necesario para poder alcanzar su promesa, alcanzar su pacto, eso debe ser el eco que debe actuar en nuestra conciencia para que cada día nosotros busquemos, queridos hermanos, la voluntad y el aspecto que Él quiere de cada uno de nosotros. Porque hoy día el acto de la Pascua, queridos hermanos, es tan solo un hecho que no tiene una fecha fija, que a excepción de una institución solamente que le da una fecha, es tan solo esa. Pero las demás instituciones religiosas a través del mundo entero hoy no guardan estos principios, no conmemoran precisamente ni recuerdan lo que tanto fue para Israel ni para la Iglesia del Nuevo Pacto esta conmemoración de la Pascua. Por eso en el libro de los Corintios habla de conmemoración, no de celebración, sino habla de conmemoración. El que Cristo nos enseñara a cada uno de nosotros, dijera que el que comiera este pan y viviera de esta sangre, la muerte de Cristo, que conmemora hasta su venida, esos son pasos, esos son ese es el sistema de Dios que a nosotros nos obliga a poder cumplirlo, porque está dentro de su ordenanza y nos lleva cada día a poder guardar estos conceptos y también guardar ese espíritu de la ley que hoy día la sociedad, el mundo en el que vivimos hoy no conoce. Porque Israel, nosotros podemos darnos cuenta que a través de su cautividad ellos sufrieron, ellos murieron a través de todo el paso de los años, pero Dios tuvo esta misericordia a través de su pueblo. Cristo hoy murió por nosotros. Cristo hoy murió por esta verdad, porque estaba destinado y Él en un acto de amor dijo que Él aceptaba esto para que aquellos gentiles, aquellas personas que no conocíamos esta verdad pudiéramos entrar a través de este acto, a través de este acto tan conmemorativo que se nos aproxima. Por eso es importante que cada día que pase, queridos hermanos, valoremos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, que valoremos también la enseñanza que nos deja la Pascua de Egipto y podamos canalizar estas dos enseñanzas en una sola. Que veamos, queridos hermanos, que detrás de todo esto siempre va a estar Dios. Detrás de todo esto siempre van a estar su enseñanza, y detrás de esto va a estar siempre el Espíritu de Dios. Hay un versículo en la Escritura que no me recuerdo muy bien dónde está, cuando dice que mi heredad no es ave de muchos colores. Hoy en día nos damos cuenta que los cristianos en general, que la religión en general, cada uno busca a través de su doctrina, cada uno busca a través de sus principios, cada uno busca a través de su ordenanza, de cómo ellos entienden la fe, de cómo ellos desarrollan desarrollan el estudio de la palabra de Dios. Pero Dios a nosotros nos dejó estos principios, Dios a nosotros nos dejó sus leyes, Dios nos dejó sus mandamientos. ¿Para qué? Para que pudiéramos hacer fruto de ellos, y también así para que, como dice la palabra de Dios, nos fuera bien. Por eso, hermanos, el concepto en general y la meditación final de este tema, yo quiero llevarla canalizada a esta fiesta de la Pascua. Recordemos, querido hermano, todo lo que vivió Israel. Recordemos todos los pasos que vivió Israel. Recordemos lo que ellos fueron. Y recordemos también la oportunidad que Cristo siempre les dio. Y que, bueno, la Biblia también tiene un espacio muy importante en el tiempo del fin. Pero también recordemos lo que hizo Cristo. Recordemos el sacrificio sublime que hizo tanto por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él creyera, como dice su palabra, no se pierda, pero más tenga vida eterna. Que el Dios de paz le bendiga. Vamos a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad. Llama hoy Dios, ni a muchos de los nobles, ni muchos poderosos son, a quienes
pues Él llama. Hijos sois de Dios, no por fuerza vuestra, pues aun del hombre su saber, necio es ante Dios. Dios del mundo escogió lo necio, vil y débil, al despreciado eligió Él, así no habría alardes. Hijos sois de Dios, no por fuerza vuestra, los escogidos en Jesús vencerán al fuerte. Aun lo insensato de Dios, más sabio es que el hombre. Aun lo débil de Dios, más fuerte es que el hombre. Hijos sois de Dios, no por fuerza vuestra, vuestro jactarse en Jesús, no en vosotros mismos. Ya estamos de vuelta para ahora profundizar respecto de este interesante tema que nos ha traído Ariel. La verdad es que para nuestros televidentes, me imagino yo que surge la pregunta, ¿qué es en el fondo la Pascua? ¿Es una fiesta? ¿Es una conmemoración? ¿Es una celebración? ¿O estamos hablando de la Pascua del 25 de diciembre? Porque así lo conoce la gente, ¿no? Cuando tú hablas de Pascua dice, ah, ya, la Navidad. Entonces, clarifiquemos eso un poco para nuestros telespectadores, que cuando hablamos de Pascua, ¿de qué específicamente nosotros estamos hablando? Bueno, primeramente es una solemnidad que instituyó Dios de carácter perpetuo. Esto es importante porque esto no es, como se expresó en el tema, no es algo que uno pudiera hacer cualquier día del año, o el 25 de diciembre, que se confunde con la Pascua, o porque viene un pastor y vamos a tener que hacer la Santa Cena, ¿cómo se llama? Esto no parte por ahí, parte porque Dios nos entrega a través de sus ordenanzas un carácter perpetuo de esta solemnidad, porque, por ejemplo, nosotros si leemos el capítulo 23 de Levítico, nos damos cuenta que en el versículo 4 dice: estas son las solemnidades de Jehová, las cuales convocaréis, santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces aquí nos está diciendo precisamente que esto no iba a ser cualquier tiempo, iba a ser en sus tiempos. Principalmente el Pascua tenía su día de hacer. Dice, bueno, esto ya viene siendo en relación con lo máximo, pero en el mes primero dice, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua de Jehová. Y aquí Dios no determina el día y el momento que debe ser. Y dice después, el primer día, y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los ácimos. Entonces ahí marca estas dos solemnidades, que una no deja de tener la importancia como la otra. O sea, los dos tienen esta importancia que verdaderamente la palabra de Dios dice. Pero aquí también hay un versículo que para las personas que nos están viendo es preponderante para que nosotros lo podamos entender, porque dice el versículo 22 de 1 Corintios capítulo 11, dice, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, del 23 en adelante, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es mi copa, que es el nuevo pacto, en mi sangre. Haced esto todas las veces que viviereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte anunciáis hasta que yo venga. Entonces esto a nosotros nos determina que hay una forma y que hay un tiempo para poderlo determinar. Entonces no es tan solo decir yo lo voy a hacer en una fecha o este otro lo va a hacer en una fecha, sino que verdaderamente la Pascua tiene un significado y tiene una esperanza. Lo tuvo para Israel y también
que significó, por ejemplo, la muerte de los primogénitos, que es el pesaje, el pasar por alto, y para nosotros viene siendo verdaderamente esta muerte de Cristo que nos acercó precisamente a su verdad y a su doctrina y a todo su mandamiento. Ahí queda bastante más claro. Ahora, si el pueblo de Israel es el pueblo elegido, en todos los programas que nosotros hemos realizado hablamos respecto del privilegio que tuvo este pueblo de ser elegido por Dios. ¿Por qué sufrió el dolor del cautiverio en Egipto? Bueno, ahí tenemos en primer lugar cuando nosotros leemos Génesis capítulo 15, referente dice que ese era un plan de nuestro Dios para el pueblo, de que realmente que cuando ellos vivían en forma autónoma sin Dios, ellos en un momento iban a tener la felicidad, pero lamentablemente la felicidad para ellos no fue eterna, sino que después dice que ellos, después de haber tenido la felicidad, dice que fueron esclavos en el pueblo de Egipto. Y más dice que con Dios podían tener la felicidad para siempre. Pero dice, si guardaban estas cosas que nosotros en este momento estamos aprendiendo, que es la paz. Ustedes ven que cuando salen ellos de Egipto, ellos fue como algo totalmente grande en el momento, porque no morir ninguno de los primogénitos de Israel. Eso que nos llama la atención de que este pueblo no lo iba a olvidar fácilmente, que lo iba a mantener por muchos años, por generación tras generación. Así también nuestro Dios, cuando vino y se hizo hombre, dice, también dice que murió por nosotros. ¿Para qué dice? Para que nosotros podamos vivir también. Y vivir para siempre. Ese es su plan que Él tiene. Como lo tuvo con Israel, también lo tiene con cada uno de nosotros, dando su vida, dice, ¿cierto? Por cada uno de nosotros. ¿Para qué dice? Para que también cumplamos con este mandamiento de la paz. Ya no es la Pascua del Cordero, sino es la Pascua, dice, del pan y el vino, que se da una vez en el año, como está señalado en la Escritura, dice, a los 14 del primer mes del año, que nos da y nos relata la Escritura referente a eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que como fue Israel, así también tenemos que ser nosotros, ordenados en el sistema. Pero si los desordenamos, simplemente vamos a sufrir las consecuencias, como también pasó con Israel. Por eso todos estos mandamientos y estas leyes que nos da nuestro Dios es para regir nuestra vida frente a Él, y para que el mundo lo conozca también y también tenga el mismo apego a Dios, que podemos vivir felices cumpliendo con sus mandamientos como está establecido en la Escritura, no como nosotros pensamos que es esto a nuestra manera. Eso podría ser en parte, obviamente. Entonces podríamos decir, para que quede todavía mucho más claro para nuestros telespectadores, que la Iglesia de Dios hoy día se conmemora la solemnidad de la Pascua. La Pascua que se originó partiendo en Egipto con el pueblo de Israel, ¿cierto? Y bueno, y que obedece a un plan y tiene un momento en que se debe hacer y que es de carácter perpetuo. Ya, eso es una de las cosas que hay que dejar claro. Que en algunos momentos, o sea, que no tiene nada que ver con la Pascua que celebra la mayoría de los cristianos el 25 de diciembre, y que a veces coincide con la celebración de lo que es la Semana Santa, también para la mayoría del pueblo, claro, cristiano, por las fechas en que suele celebrarse. ¿Ya? Entonces vamos a ir clarificando. Ahora, vámonos un poco para ir entendiendo cómo era el ritual antiguo del pueblo de Israel. ¿Ya? Cuando leíamos al comienzo, hablaba que se necesitaba un cordero, que era más de un año, sin mancha. Entonces, todas estas cosas, la palabra de Dios dice, en un versículo dice que esto era toda la sombra de lo porvenir. Entonces, Cristo, si nosotros lo vemos clarificado, Cristo se igualó a un cordero. Al cordero no se le quedaba ningún hueso, a Cristo no se le quedó ningún hueso. El cordero era sin mancha o sin tacha, Cristo fue sin tacha. El cordero murió el día 14, nuestro Señor Jesucristo murió el día 14. Entonces, son todo esto, estas enseñanzas que nos deja la palabra de Dios,
con este propósito que siempre ha tenido la verdad de Dios a través de todos los tiempos, porque la Biblia, desde que pecaron nuestros primeros padres, nos damos cuenta que el Hijo de Dios ya sabía ya que iba a tener que venir a la humanidad, iba a tener que hacer todo este plan. Lo hizo a través de Abraham y también a través de sus mandamientos cuando lo instituyó en el monte Sinaí. Pero eso es importante, que tanto el Cordero representaba a Cristo. El Cordero era tomado el día 10, nuestro Señor Jesucristo también fue presentado, también nosotros podemos, la Escritura también lo menciona, la entrada de Jerusalén también lo hace el día 10, entonces el Cordero era encerrado en ese momento, entonces Cristo después no se movió más de ese lugar hasta su muerte. Entonces todas esas cosas la Escritura las menciona con este propósito de poder decir que esta muerte y lo que conmemoramos la Pascua a través de Cristo significa un acto sublime y que nosotros debemos hacer cada año y presentarnos también en buena forma. Hay otro elemento también en eso, que es la sangre del Cordero, que también que tuvo un significado para el pueblo de Israel, pero también tiene un significado para hoy. Claro, la sangre es algo que precisamente mi hermano Luis habló un poco de eso, si ellos no hubiesen marcado los dinteles de las puertas con esa sangre, el ángel de la muerte hubiese pasado y se hubiese llegado a todos los primogénitos. O sea, fueron salvados exactamente, salvados de la muerte a través de la sangre del Cordero. Y nosotros, precisamente, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, podemos tener este acceso y podemos presentarnos como pueblo delante de Dios, y eso es lo que las instituciones y el pueblo y la humanidad debería comprender verdaderamente, que estos símbolos que verdaderamente representan tanto el Cordero como Cristo son el plan de Dios ejecutado en la humanidad. Respecto de la historia de Moisés, todo el mundo la conoce, más ahora que hubo hace poco una telenovela, entonces cada vez la historia de esos detalles la gente lo tiene más claro en su mente, ¿cierto? Y ha llegado en forma masiva. Pero me gustaría que profundizáramos respecto a la analogía de todo esto que sucedió con Israel en ese tiempo y relacionarla un poco con lo que es la actualidad. Tú ya mencionabas ahí los elementos, ¿cierto?, de esa época que se relacionan con la festividad de la Pascua. Ahora en el sentido espiritual, Luis, si tú pudieras comentarnos el sentido espiritual que tiene esa solemnidad para el mundo cristiano hoy, para nosotros hoy. Efesios capítulo 2 nos relata del verso 11 adelante, dice la forma espiritual, dice que Él murió por la humanidad. ¿Para qué dice? Para acercar a la humanidad a Él, como diríamos, al Padre como a Él también. ¿De qué forma? Dice, con su muerte. ¿Ya? ¿Para qué dice? Para que de estos dos pueblos, dice, porque antes solamente era Israel, ¿ya? La única puerta de entrada antiguamente era la circuncisión, no relata nada, pero ahora dice que toda la humanidad puede ingresar, dice, a adorar a Dios. Pero también hay esta forma que nos da a conocer, dice en el capítulo 2 de 11, dice, por tanto, acordaos que en otros tiempos vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisos, por la que se llama esa circuncisión hecha en mano en la carne, que en aquel tiempo estáis sin Cristo, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos, a la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Automáticamente no había ninguna esperanza para poder recibir algo espiritual, por lo menos, todo lo contrario. Pero más dice, más ahora dice, en Cristo Jesús vosotros que estáis en otros tiempos, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, dice, por la sangre de Cristo. O sea, ahora el pobre gentil puede acercarse a Dios sin ningún problema. ¿Pero de qué forma? Cumpliendo las leyes que tiene nuestro Dios. Y una de ellas, dice lo que estábamos conversando, cumplir, dice, con esta Pascua. La Pascua dice que representa el pan y el vino, pero en un día determinado, en un mes determinado, como lo relata la Escritura, para yo poder estar con Dios lo que Él quiere. Estar, dice, cumpliendo con sus mandamientos, en la parte espiritual, no carnal. Después nos da a conocer, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, dice, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo
en sus carnes las enemistades a la ley de los mandamientos de orden a rito, para que edificar en sí mismo de los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Dios, antiguamente, ¿cierto?, pedía sacrificio, ¿ya? Ahora no. Ahora dice, ¿cuáles son nuestros sacrificios? Las oraciones, dice, y los cánticos. Inmediatamente, dice, en forma espiritual ahora. Ahora ya no hay que estar matando al cordero todos los años, sino dice que el pan y el vino representan. Claro, porque ya si Jesús significaba el cordero, ¿qué puede haber superior a Jesús? No hay sacrificio más grande que la muerte de Cristo. No podría seguirse. La perfección misma, dice nuestro Señor Jesús, dándonos la vida por cada uno de nosotros. Y ahí dice, de ambos pueblos hizo uno. ¿Para qué? Dice, para hacer lo mismo, para allegarnos a sus mandamientos, dice, a la esperanza que Él nos da a cada uno de nosotros, y a poder tener una vida ya más tranquila ahora, dice, y también para el futuro. Si nosotros seguimos conociendo la palabra de nuestro Dios, vemos que la palabra de nuestro Dios nos lleva más allá que esto, más allá de que no solamente vivir esta vida, dice, sino también vivir 1000 años con el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para perfeccionarnos más todavía. Ahora estamos perfeccionándonos, y dice, más adelante vamos a ser más perfeccionados, dice, porque después dice, ¿a quién vamos a conocer? Si por supuesto estamos en el milenio, dice, vamos a conocer al Padre, que nadie del género humano lo ha visto, solamente el Hijo. Y eso es algo realmente grandioso. ¿Por qué? Porque estas cosas nos llevan a esa esperanza, a ese sueño que nosotros, por lo menos, que cada día estamos estudiando la palabra de Dios y nos damos cuenta que este sueño puede ser una realidad en nuestra vida. Pero para eso hay que cumplir. Eso es lo importante. Muchas gracias, Luis. Bien, me parece a mí que ya estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Algunas palabras de despedida? Sí, es importante porque vamos a enfrentar pocos días más, como lo hemos mencionado acá. La sociedad conmemora la Semana Santa. La palabra de Dios a nosotros nos dice que nos llama a conmemorar la Pascua. Reflexionemos sobre la palabra de Dios, y lo más importante aún, siempre busquemos a través de su Espíritu la enseñanza. Que Dios de paz le bendiga, y nos vemos la próxima semana en este programa. Luis. También darle la gracia a nuestro Dios por todas las cosas que nos da, y seguimos aprendiendo que lo que es su palabra, para así acercarnos más al sistema que Dios quiere, y así poder ser una iglesia como Dios quiere. Una iglesia llena de virtudes, una iglesia llena de obediencia frente a este Dios que nos quiere dar todo. Pero a veces nosotros impedimos esa bendición, y por eso tenemos que acercarnos más a Él. Muchas gracias. Bien, así estamos nosotros ya finalizando este programa. No queremos dejar de invitarlos a que pueda acercarse hasta San Rosendo, a Carrera con Aníbal Pinto, y pueda conocer más en profundidad todos estos interesantes temas. Los servicios, les recuerdo, a las 10:30 de la mañana, a las 16 y a las 18 horas. Usted será muy bien recibido. También los invitamos a si le ha quedado alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, a hacerla a través de la página web www.idnp.cl. En un próximo programa estaremos nuevamente dando a conocer otro de los principios que rige a la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, basado en las Sagradas Escrituras. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.